Bien, muchachos, vamos a retomar todo lo que es sistema muscular del tronco. Ya habíamos llevado todo lo que es la parte esquelética y con este tema ya estaríamos listos para entrar a lo que es el examen. Directamente hasta este tema sería su examen de segundo parcial. Aquí tenemos recordando lo que son los segmentos de lo que es el tronco. El tronco tenía sus cuatro segmentos, lo que es en la parte anterior el tórax, el abdomen y la pelvis. Y en la parte posterior estaba todo lo que era el dorso. También para que vayan recordando cómo se dividía todo lo que era el abdomen, que se podía dividir en cuatro regiones o en nueve regiones. En las cuatro teníamos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, el cuadrante inferior izquierdo. Aparte, entre los nueve cuadrantes que tenemos aquí, tenemos el hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda o hipogastrio. Y de ahí ya iniciamos directamente lo que son los músculos del dorso. Los músculos del dorso están divididos en cuatro grupos: los músculos extrínsecos superficiales, los extrínsecos intermedios y los músculos intrínsecos, o los músculos o el grupo de músculos más profundos. Dentro de los músculos extrínsecos superficiales tenemos al trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y el romboides. Estos también eran músculos axioapendiculares, ya que se encontraban o ayudan en lo que es el movimiento también del miembro superior. Estos cuatro músculos ya los habíamos visto en lo que era el miembro superior. En los músculos extrínsecos intermedios solo tenemos a un par de músculos, los serrato posteriores. Se divide el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Los músculos intrínsecos, estos son la mayoría, son el grupo más grande de músculos que tenemos en la región del dorso, porque se dividen en tres grupos, no solo en tres músculos, sino que tenemos a los superficiales, intermedios y profundos. Recuerden, los músculos intrínsecos se dividen en tres grupos: superficiales, intermedios y profundos. Entre los superficiales tenemos solo a los esplenios, tanto al esplenio de la cabeza como al esplenio del cuello. Entre los intermedios tenemos a tres: al iliocostal, al longísimo y al espinoso. Estos son los tres músculos intermedios intrínsecos del dorso. En los profundos tenemos a otros cuatro grupos de músculos. El primer grupo son los transverso espinosos, que están conformados por el semiespinoso, los multífidos y los rotadores. Los otros tres grupos son los interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Estos últimos tres grupos son una serie de músculos que se encargan sobre todo de dar lo que es la estabilización a todo lo que es el dorso y la columna vertebral. Ahora vamos a empezar a detallar cada uno de estos músculos. Bien, vamos a empezar por el trapecio. El trapecio, que tiene su origen en la línea nucal y protuberancia a nivel del occipital, o sea que se va a originar sobre todo a nivel de la cabeza. Aparte que va a tener sus otros orígenes en todo lo que son las apófisis espinosas cervicales hasta C7 y múltiples torácicas. Como ven, llega hasta múltiples torácicas y también se va a originar. Todo eso es su origen. ¿Y dónde van a ser sus inserciones? Va a ir a la porción superior de la clavícula, al acromio y a la espina de la escápula. Va a ir a la porción de la clavícula, estas haces descendentes que van a ir ahí. Luego va a ir hacia el acromio y hacia la espina de la clavícula, a ambos lados. Estos son dos músculos que están unidos: tienen el trapecio derecho, trapecio izquierdo. ¿Cuáles son sus funciones? Su función es la de elevación, rotación medial, depresión y retracción. Elevación: ayuda a elevar todo lo que es parte del miembro superior, eleva la escápula. Rotación medial, que sí que va a rotar hacia la línea media del cuerpo. Depresión: al mismo tiempo puede estirar hacia abajo y deprimir parte de lo que es el miembro superior y parte de lo que es la escápula y la clavícula. Y retracción: va a permitir llevar hacia atrás tanto la escápula como parte del miembro superior. Luego tenemos al dorsal ancho, que el dorsal ancho, como vieron, era un músculo bastante grande. Es la cobertura, casi todo lo que es la espalda. Es un músculo superficial. ¿Dónde va a ser su origen? Va a ser en el borde inferior de la escápula. Aquí está su borde inferior de la escápula, especialmente su ángulo inferior. Apófisis espinosas desde T7 hasta S3. Quiere decir que empieza en la torácica 7 y llega hasta la S3, o hasta así el hueso sacro. También se va a originar en lo que son las costillas de la 8 a la 12. Aquí no se ve bien, pero aquí están las costillas desde la número 8 hasta la 12. Y por último en la cresta ilíaca. ¿Y dónde se va a ir a insertar? Sobre todo se va a ir a insertar a esta parte. Esto era lo que lo hacía parte del miembro superior o parte de los músculos axioapendiculares, que se va a insertar en el surco intertubercular o en el surco bicipital. Cuando vieron esto en un anfiteatro veían al surco bicipital. Justo ahí se va a insertar. ¿Qué funciones va a tener? Va a tener todo lo que es la extensión,
sea, que pueda extender parte de la columna, la rotación medial, sobre todo lo que es el miembro superior, y la aducción, o sea, va a pegar el miembro superior hacia el cuerpo. Elevador de la escápula. El elevador de la escápula, que es todo este músculo que va ahí, va desde la apófisis transversas de las vértebras cervicales, especialmente de las primeras vértebras cervicales. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en el borde medial de la escápula. Recuerden que todo esto era el borde medial, en la parte del ángulo superior de la escápula. ¿Qué es lo que hace? Principalmente eleva la escápula, como su nombre lo dice. También ayuda ligeramente a lo que es la rotación del miembro superior y también puede deprimir. Su relajación de este músculo genera la depresión de todo lo que es el miembro superior y de la escápula. Ahora tenemos a los romboides. Los romboides serán un grupo de dos músculos, tanto el romboides menor como el romboides mayor. El romboides menor, el pequeño, se origina en lo que son las apófisis espinosas de C7 a T1, o sea, en dos apófisis espinosas, 1, 2, ese es su origen. En cambio, del romboides mayor se origina en lo que es la apófisis espinosa de T2 hasta T5, tres apófisis espinosas. ¿Dónde se va a insertar? Ambos se van a ir a insertar al borde medial de la escápula. Todo lo que era el borde medial de la escápula, ahí se van a insertar. ¿Y sus funciones cuáles van a ser? Van a ser la retracción, van a poder llevar hacia atrás el miembro superior, y lo que es la rotación. Participan en la rotación. Incluso eran parte de lo que eran los manguitos de los rotadores. Bueno, sigamos con los otros grupos. Hasta ahorita hemos visto el grupo de los músculos extrínsecos superficiales, que eran el trapecio, el dorsal ancho, el elevador de la escápula y el romboides. Ahora vamos a ver los extrínsecos intermedios, que solo son el serrato posterior. Serrato posterior tenemos a dos, al superior y al inferior. El superior se va a originar en lo que son las apófisis espinosas de C7 a T3, o sea que en las primeras, la última cervical hasta la tercera torácica, su origen. En cambio, del serrato posterior inferior, este de aquí abajo, se va a originar desde T11 hasta L2. T11, la antepenúltima vértebra torácica, hasta L2, hasta la lumbar 2. Esos son sus orígenes. ¿Dónde se van a ir a insertar? El superior se va a ir a insertar en los bordes superiores de las costillas 2 a 5. O sea, la segunda costilla hasta la quinta costilla, ahí se insertan. Y en el inferior se va a insertar en los bordes inferiores de las costillas 9 a 12. En las últimas 4 costillas. Aquí en las primeras 4, perdón, desde la 2 a la 5, entre las primeras 4 costillas, y aquí en las últimas 4 costillas. ¿Cuáles van a ser la función de los serratos? Elevación y depresión. Van a elevar lo que es las costillas, y por aquí abajo pueden deprimir las costillas. Esto ayuda a lo que es la respiración o aumentar el tamaño de la caja torácica, permitiendo la expansión de los pulmones. Entonces son principalmente secundarios en lo que es la respiración. Bien, ya tenemos a los dos primeros grupos, músculos extrínsecos superficiales, extrínsecos intermedios, y ahora el más numeroso, los músculos intrínsecos, que se dividían en tres grupos, los superficiales, intermedios y profundos. Primero vamos a ver los esplenios. Los esplenios son dos músculos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Aquí tenemos al esplenio de la cabeza, que se va a originar sobre todo en los apófisis espinosas de C7 y T3. O sea, en las últimas apófisis espinosas, como ven aquí, la última cervical y en las primeras torácicas, es su origen. Y se van a ir a insertar en la apófisis mastoides del hueso temporal y la línea nucal superior. La apófisis mastoides, cuando veían la base del cráneo, esa era apófisis que salía o se veía como un puntal aquí del hueso temporal, y la línea nucal simplemente es una línea que se encontraba en el hueso occipital. De ahí está su recorrido del esplenio de la cabeza. Sus funciones, simplemente principal función, ayudan a la rotación, sobre todo lo que son las rotaciones laterales. Si este músculo se contrae, la cabeza gira hacia ese lado. Si este otro músculo se contrae, la cabeza gira hacia el otro lado. Luego tenemos el esplenio del cuello, donde su origen es de las apófisis espinosas de T3 a T6. O sea, su origen es más bajo que el de la cabeza. Y simplemente su inserción va a ser en las apófisis transversas de C1 a C3. O sea, en las primeras vértebras cervicales, en las apófisis transversas. Recuerden que las apófisis espinosas son todas estas que salían hacia atrás, o en la región posterior, y todas las que son transversas salen a los laterales de las vértebras. Simplemente va desde las apófisis espinosas de las torácicas, de entre las primeras torácicas, hasta las primeras apófisis transversas de las
cervicales. ¿Cuáles son su función? La extensión y la rotación. Extensión de la cabeza. Si este músculo se contrae, va a girar hacia atrás la cabeza y el cuello. Sobre todo puede ayudar a lo que es la hiperextensión del cuello. Y la rotación funciona igual que el espléndido de la cabeza. Si solo un músculo se contrae a nivel unilateral, va a generar la rotación a ese lado. O sea, rotación lateral, ya sea derecha o ya sea izquierda. Luego tenemos al grupo de intermedios, que empezaba por el iliocostal. El iliocostal se va a dividir en tres grupos, lo que es el iliocostal del cuello, el iliocostal del tórax y el iliocostal lumbar. Cada uno tiene origen e inserciones distintos, pero trabajan de manera conjunta. El del cuello, por ejemplo, va a tener su origen en las costillas de 3 a 6, o sea, en las costillas va desde la 3 hasta la 6, se origina y se inserta en las apófisis transversas de C4 a C7. Va a subir desde las costillas hacia las vértebras o las apófisis transversas de las vértebras cervicales. El del tórax se va a originar en lo que son los ángulos superficiales de las costillas 7 y 12, la continuación del iliocostal del cuello, hasta la última costilla. Y de ahí se va a ir a insertar en lo que son los ángulos superiores de las costillas 1 a 6, las costillas superiores, y en la apófisis transversa de C7. Solo una de sus fibras va a llegar a la última vértebra cervical. El lumbar se va a originar en la cresta ilíaca. Todo esto que ven aquí, esa es la cresta ilíaca. Este es el hueso ilíaco. Entonces se va a originar desde ese punto y va a ir hacia los ángulos inferiores de las costillas 7 a 12. Por eso es su continuación del iliocostal del tórax. De ahí va a ir hacia las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Algunas de sus fibras van a llegar a las apófisis transversas a este nivel. Sus funciones: en conjunto, los tres iliocostales generan lo que es la extensión de la columna y rotación lateral de la columna. Siempre vamos a rotar hacia los lados. Luego tenemos a otro músculo que es el longísimo. El longísimo, al igual que el iliocostal, se va a dividir en tres segmentos: el segmento de la cabeza, segmento del cuello y segmento del tórax. Tenemos el longísimo de la cabeza, longísimo del cuello, longísimo del tórax. Y al igual que el iliocostal, sus orígenes e inserciones van a ser distintos para cada uno de estos músculos. Primero empezamos con el de la cabeza, que decía que tenía la apófisis, se origina en la apófisis transversas y articulares de C3 a T4. Aquí tienen dos tipos de apófisis: las apófisis transversas y las articulares. Las transversas eran las que salían hacia los laterales y las articulares son las que van a extenderse en dirección inferior o superior para poder articularse una vértebra con otra. Entonces su origen se va a originar desde la C3, desde la vértebra C3 hasta la torácica 4. Son dos grupos vertebrales y se van a insertar en las apófisis mastoides del hueso temporal. Este es un músculo que va a ir desde todas las apófisis transversas hacia la apófisis mastoides, hasta este punto de la cabeza. El del cuello se va a originar desde las apófisis transversas de este T1, que es casi la continuación del de la cabeza, y va a llegar hasta T5. Y de ahí va a subir, ese es su origen, ahí se origina. De ahí sube hacia las apófisis transversas de C2 a C7. O sea que va a subir hasta las vértebras del cuello. Y el del tórax, por último, se va a originar en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, casi por aquí al final. Y se va a insertar en lo que son las costillas 13, perdón, de las costillas 3 a 12. Las últimas casi en toda la parrilla costal. También se va a insertar en lo que son las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Todo lo que son las apófisis laterales que va a tener esta columna vertebral de todas las torácicas se va a unir. El longísimo siempre va de abajo hacia arriba. Se origina en la parte baja y va a subir sus fibras musculares. Todo este músculo que está bajando hasta aquí, hasta lo que es la cresta ilíaca, todo eso es el iliocostal. Es el músculo que vimos anteriormente. El iliocostal va por la parte lateral y el longísimo ya viene por la parte media. Por esta parte de aquí del centro vamos a tener a los músculos espinosos. Sus funciones del longísimo: los tres en conjunto van a tener la misma función que los iliocostales. Van a extender y van a rotar la columna. Bien, los espinosos. Los espinosos son una serie, un grupo de tres músculos, tal igual que los iliocostales. Los longísimos, etcétera, son tres grupos que se van a dividir en cabeza, cuello y tórax. Espinosos de la cabeza, espinosos del cuello, espinosos del tórax. Como veíamos, el iliocostal era la parte lateral de esos tres grupos de músculos, de los superficiales. Por el medio venía lo que eran los longísimos y ya en la línea media tenemos a los músculos espinosos. Empezamos por el de la cabeza. Se va a originar en las apófisis espinosas de C6 a T2, o sea, de la vértebra cervical 6 hasta la segunda torácica. Van a compartir casi mismo origen con el espinoso del cuello. Miren, apófisis espinosas de C6 a T2.
permiten casi su mismo origen. El espinoso de la cabeza es este músculo largo que va aquí, porque va hasta el hueso occipital en las líneas nucales. Miren cómo se extiende esta imagen, esta inserción está mal, pero va desde ahí y se inserta en la línea nucal del hueso occipital. Y el del cuello se va a mantener en el cuello, va desde la espinosa C6 a T2 hasta las apófisis espinosas de los vértebras superiores, de C2 a C4. Va desde aquí hasta las apófisis espinosas superiores. El del tórax ya está más alejado, se origina en las apófisis espinosas de T11 a L2 y se va a insertar en las apófisis espinosas de T2 a T7. Igual va a ir de abajo hacia arriba, de la T11 a L2, de la penúltima torácica hasta la segunda lumbar, va a subir hasta la segunda torácica, de la segunda torácica hasta la séptima torácica. Estos músculos espinosos. Como se dan cuenta, la mayoría se va a insertar y se va a originar y se va a insertar en las apófisis espinosas, por ahí tiene su nombre de espinoso. En conjunto van a tener principalmente la función de hacer extensión de la columna. Estos permiten extender la columna. También pueden generar ligero grado de rotación lateral, al igual que los otros tres músculos, el iliocostal y el longísimo. Bien, ahora vamos a pasar a los otros tres grupos de músculos. Este es el transverso espinosos, que son el grupo intermedio. El músculo de transverso espinosos está conformado por tres: los músculos semiespinosos, los músculos multífidos y los rotadores, que se dividen entre rotadores largos, rotadores cortos. Los semiespinosos van igual a la par casi desde las apófisis transversas de las vértebras, van a insertarse en las apófisis espinosas. Por eso técnicamente son los semiespinosos. Los músculos multífidos son los que van a tener múltiples inserciones y múltiples orígenes también, pero técnicamente cumplen la misma ley de ir desde las apófisis transversas hasta las apófisis espinosas. Y los rotadores tenemos rotadores largos, rotadores cortos. Los rotadores cortos mayormente van de una vértebra inferior, suben directamente a la vértebra superior, es este pequeño músculo. En cambio, los largos van desde la vértebra inferior hasta una vértebra más superior. Aquí han dejado a esta vértebra, no la molestan, y se extienden directamente a la vértebra superior. Sus funciones de estos músculos principalmente viene lo que es estabilidad. Miren cómo estos músculos simplemente se encargan que la columna no se mueva. También pueden generar las mismas funciones que los músculos anteriores, de rotación lateral y extensión de la columna. Pero esto es ya su principal función, ya es estabilizar la columna vertebral. Luego tenemos la capa profunda. En la capa profunda tenemos a los interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Estos músculos, como ven aquí, son músculos que van de una vértebra inferior a una vértebra superior. Simplemente están yendo uno a uno. Son una serie de músculos muy pequeños que van a ir según sus nombres. Los interespinosos van a ir desde la apófisis espinosa de una vértebra a la apófisis espinosa de la vértebra contigua, ya superior e inferior. Los intertransversos van a ir desde las apófisis transversas, desde la apófisis transversa inferior hacia la apófisis transversa superior. Y los elevadores de la costilla van a ir desde las apófisis transversas hasta la costilla. Estos principalmente solo se encuentran en lo que es en la parrilla costal. Cuando ya ingresan a la región lumbar, estos elevadores de las costillas evidentemente desaparecen, porque ya no tenemos costillas en todo lo que es la región lumbar. Sus funciones. Tienen las mismas funciones que los anteriores músculos. Tienen la extensión, pueden generar extensión de la columna, rotación lateral, pero sobre todo lo que dan la estabilidad. ¿Quiénes van a dar más estabilidad a la columna? Los interespinosos y los intertransversos. Los elevadores de la costilla principalmente van a ayudar a elevar las costillas. Estos mismos músculos los vamos a ver en lo que es la capa, en los músculos propios del tórax. Y ahí tendríamos todos los músculos del dorso. Hemos empezado por el trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula y romboides, que pertenecen a los músculos extrínsecos superficiales. Los músculos extrínsecos intermedios solo están compuestos por el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Los músculos intrínsecos se van a dividir en tres grupos: superficiales, intermedios y profundos. En los superficiales tenemos al esplenio, en los intermedios tenemos al grupo de iliocostal, longísimo y espinoso. En los profundos tenemos cuatro grupos: los transversoespinosos, interespinosos, intertransversos y elevadores de la costilla. Los transversoespinosos se van a dividir en tres: los semiespinosos, multífidos y rotadores. Los transversoespinosos se dividen en estos tres: los semiespinosos, multífidos y rotadores. Los profundos son cuatro grupos: los transversoespinosos, interespinosos
intertransversos y elevadores de la costilla. Ahora vamos a ver los músculos del tórax. Estos músculos, juntos con los del abdomen, ya no son tan numerosos. Tenemos dos grupos, los músculos axioapendiculares y los músculos verdaderos del tórax. Dentro de los axioapendiculares igual ya tenemos una serie de músculos que ya conocemos. El pectoral mayor, el pectoral menor y el serrato anterior. Y el subclavicular también puede estar muchas veces involucrados en esto que son los músculos axioapendiculares, porque recuerden que estaba entre la clavícula y las costillas. Pero por ahora solo estos tres músculos corresponden a los músculos axioapendiculares. Los verdaderos del tórax son el serrato posterior, elevador de las costillas, intercostales, subcostales y transversos del tórax. Serrato posterior y elevadores de las costillas ya lo vimos en lo que era músculos del dorso. Estos tres serían los nuevos que vamos a aprender. Y empezamos por el pectoral mayor, que ya lo conocemos. Este se va a originar en la mitad medial de la clavícula, el esternón y cartílagos costales del 4 al 6. Quiere decir que se va a insertar en la parte media de la clavícula, como ven, en la mitad de la clavícula. El esternón, que es la parte, este hueso que está aquí ven su apósifoidea, y de las costillas 4 a la 6. ¿Y a dónde va a ir? ¿Dónde se va a ir a insertar? Se va a ir a insertar al surco intertubercular del húmero. Este es el surco bicipital. Justamente ahí va a ir el pectoral mayor, por eso es un músculo axiopendicular. ¿Cuáles eran sus funciones? La de aducción, rotación medial y depresión. Permitía acercar a la línea media el miembro superior, generaba rotación medial sobre todo del miembro superior y también podía generar una ligera depresión de lo que era la clavícula. Luego tenemos al pectoral menor, que principalmente se va a originar en la cara anterior de las costillas 3 a 5. Este está por debajo del pectoral mayor y va desde la costilla 3, 4, 5, estos son sus orígenes y van a ir hacia esta apófisis, que es la apófisis coracoides de la escápula. La apófisis coracoides, la que parecía un dedo, esa es, ahí se va a ir a insertar. ¿Y cuáles eran sus funciones? Simplemente era elevación de la parrilla costal, o sea, elevación de estas costillas, las jala hacia ahí, y aducción de la escápula. O sea, va a acercar la escápula hacia la línea media. El último, serrato anterior. El serrato anterior que se va a tener su origen sobre todo en lo que son las caras anteriores de las costillas de la 1 a la 10. O sea, va desde la primera costilla hasta la 10. Y se va a ir a insertar sobre todo lo que es la borde medial de la escápula. Este es su origen y van hacia atrás sus fibras musculares hacia el borde medial de la escápula. Este borde que ustedes tienen aquí es el borde lateral de la escápula. El medial es el que está apuntando a la línea media del cuerpo o hacia adentro. Sus funciones eran protracción, retracción y elevación de las costillas. La principal es músculo accesorio de la respiración, por lo cual la elevación de las costillas ayuda a que los pulmones tengan mayor espacio para distenderse, entonces aumenta o mejora lo que es la respiración. Protracción simplemente es que puede llevar hacia adelante todo lo que es la línea o el eje del cuerpo, y rotación, que puede generar rotación del miembro superior hacia rotación medial. Ahí tenemos los músculos axioapendiculares, que son esos tres grupos de músculos que eran bastante sencillos y ya los conocían. Tenemos a los músculos verdaderos del tórax, a los que ya componen solamente el tórax. Empecemos por el serrato posterior. El serrato posterior ya lo hemos conocido, sabíamos que tenía su porción superior, su porción inferior, o serrato posterior superior, serrato posterior inferior. Ahí tienen sus orígenes, no vamos a retomar mucho en eso. Que sus funciones principalmente eran elevación y depresión, elevación tanto del superior y depresión del inferior. Los elevadores de las costillas, que eran de los músculos profundos de la columna vertebral. Habíamos recordado que estos principalmente se dividen en dos, en los que son los cortos y los que son largos. En esta imagen no se aprecia mucho los dos tipos de músculos separados, pero su inserción de los cortos van desde las apófisis transversas de C7 a T11, o sea, desde la última vértebra cervical hasta la antepenúltima vértebra torácica, que más o menos iría por aquí. Aquí está otro. Serían los cortos. Y los largos se van a originar en la apófisis transversas de T7 a T10, entre las antepenúltimas vértebras torácicas. ¿Dónde se van a insertar los cortos? Se van a insertar en los bordes superiores de las costillas inferiores, o sea, van a ir a la parte inferior de las costillas. En cambio, los largos se van a insertar en el borde superior de la segunda costilla inferior. Van a saltar una costilla. Los cortos simplemente van de una vértebra a la costilla más cercana. En cambio, los largos van a ir desde la apófisis transversa hasta una costilla más abajo. Aquí hay una costilla, este largo va a saltar más abajo. Sus funciones principalmente es elevación de todo lo que es
la parrilla costal, por eso son elevadores de las costillas, y extensión de la columna. También van a generar lo que es estabilidad de la columna. Luego tenemos los intercostales. Los intercostales igual se van a dividir en tres grupos: los internos, los externos y los íntimos. Los internos se van a encontrar en la parte más posterior, los externos van a salir más hacia la superficie y los íntimos se encuentran por dentro de los espacios intercostales. Los internos van a tener su origen en lo que es el borde inferior de las costillas, es el borde inferior de una costilla, y se van a ir a insertar a lo que es al borde superior de la costilla. Por eso bajan, se originan de aquí y van a bajar. Los externos tienen una similitud, van a ir del borde inferior de las costillas al cartílago costal. Aquí estos músculos no están bien extendidos, pero los externos van hacia la parte más anterior, van igual desde el borde inferior de la costilla hacia el cartílago costal. Y los íntimos, que serían ya por la parte interna, siempre van a ir desde el borde interno de las costillas. Van a seguir el mismo recorrido, van a ir solo que desde la parte interna de una costilla a la parte superior de la interna igual de la costilla inferior. Sus únicas funciones de los intercostales: aproximación, o sea que las costillas se aproximen en uno. Aquí todas están extendidas, cuando se contraen la parrilla costal se hace más pequeña, eso sobre todo cuando respiramos. Ahí tienen el borde interno de la costilla superior. Luego tenemos los subcostales. Estos músculos ya se encuentran por la parte interna y se van a originar sobre todo en la cara interna de las costillas. Por parte interna estos músculos netamente son por dentro. La cara interna de las costillas se van a ir a insertar en la superficie interna, o sea en la parte inferior de la otra costilla, ya sea en la segunda o tercera costilla inferior. O sea que sí que van a bajar hasta aquí, o pueden ser más largos y bajar hasta dos costillas, saltar e insertarse. Los subcostales tienen una función sobre todo de lo que es depresión, o sea, deprimir todo lo que es la parrilla costal. Al mismo tiempo van a tener su función de aproximación, al igual que los intercostales van a ayudar a que la parrilla costal se haga más pequeña. Esto va a ayudar a expulsar sobre todo el aire que se encuentra en los pulmones. Luego tenemos los transversos del tórax. Los transversos del tórax igual se encuentran por dentro. Si ven, esta es una vista posterior de lo que es la caja torácica y las otras en una vista anterior. Los transversos del tórax son esta serie de músculos pequeños que van desde la cara posterior de la posicifoides. La posicifoides, recuerden, era la puntita que tenía el esternón, y desde la mitad posterior del cuerpo del esternón. O sea, todo esto es la región posterior de la caja torácica. Entonces todo esto es la región posterior del esternón. Hasta la mitad, esto era el manubrio, esto era el cuerpo, y aquí tenían las posicifoides. Como ven, la posicifoides ni siquiera se ve, ahí se va a originar. Y mitad del cuerpo en su cara posterior. Y van a ir hacia la cara interna de los cartílagos costales desde el 2. Bueno, aquí debería estar uno más subido. Desde el cartílago costal 2 hasta el número 6. Debería ir 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría que haber un músculo más subiendo. ¿Cuáles van a ser las funciones de este? Deprimir. Van a jalar todo lo que son estos grupos de costillas hacia abajo. Al mismo tiempo pueden generar un cierto grado de lo que es retracción. Pero su principal función de los transversos del tórax es la depresión de la parrilla costal. También pueden generar algo de compresión, pero no tanto como lo hacían los intercostales. Ahora vamos a pasar directamente a los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen solo van a tener dos grupos: los músculos planos y los músculos verticales. Los músculos planos son tres: el oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso. Y los verticales, que van en el sentido vertical, van a ser dos: el recto del abdomen y el piramidal del abdomen. Bien, vamos a empezar por lo que es el oblicuo interno. El oblicuo interno se va a ir a originar, o sus fibras se van a originar en lo que es la línea alba y parte de lo que es la cresta ilíaca. Eso le va a dar su dirección o sus fibras, la parte de oblicuas. Y aparte se va a ir a insertar en lo que son la parte inferior de lo que es la parrilla costal. Este es el músculo más profundo del abdomen y sus funciones principalmente van a ser la detención, o sea, mantener o contener todo lo que son las vísceras dentro de la pared abdominal, y aparte va a tener la capacidad de hacer la flexión de todo lo que es el tronco y la rotación lateral. También puede ayudar en parte de lo que es la rotación medial. Luego tenemos a otro músculo que va a ir por encima del oblicuo interno, que es el oblicuo externo. El oblicuo externo se va a ir a insertar en los bordes inferiores de las costillas de 5 a 12, desde la costilla 5 hasta la última costilla, y se va a ir a insertar directamente en lo que es la cresta ilíaca.
También se inserta en lo que es la aponeurosis del músculo recto del abdomen. Recuerden que la aponeurosis simplemente es una continuación de ese músculo. Sus funciones van a tener la misma función que el oblicuo interno, va a tener la función de tensión, flexión y rotación. Tensión simplemente mantiene todas las vísceras dentro de la pared abdominal. Flexión puede flexionar el tronco y rotación medial o lateral. El transverso del abdomen es un músculo que sus fibras van en sentido transverso, a diferencia de los otros dos músculos que sus fibras sí van en sentido oblicuo. Se va a originar en lo que son los cartílagos costales desde la 7 a la 12, costilla 7 en la parte anterior, a la 12. Otro de sus orígenes va a ser en la cresta ilíaca y de ahí sus fibras van a partir en sentido transverso hacia la fascia del músculo recto y la línea alba. Ya cuando veamos lo que es el músculo recto del abdomen, vamos a ver lo que es la línea alba. Funciones, mismas funciones que los oblicuos. Va a ayudar en lo que es la tensión, flexión y rotación. De estos tres músculos, los músculos planos son los músculos que se encuentran en la parte lateral del abdomen. O sea, toda la parte lateral está hecho por el oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso del abdomen. Luego tenemos a los músculos verticales, que solo son dos, el recto y el piramidal. El músculo recto del abdomen, que son de los más famosos, es el que se encuentra en la parte anterior de lo que es el abdomen. Su origen va a ser en la sínfisis del pubis. Todo esto se llama pubis. La sínfisis es este punto, donde ven bajar las fibras directamente a este sector. Eso es la denominada sínfisis del pubis. Y de ahí se va a insertar, o sea, va a subir, sus fibras van a subir hacia la apófisis sifoides del esternón, a esta puntita, y hacia los cartílagos costales, que se encuentren cerca del cuerpo del esternón. De esa manera se va a insertar. Aparte, como ven, tiene múltiples segmentos o múltiples vientres que van a dar la apariencia de cuadraditos. Esos son sus vientres. ¿Cuál es la línea alba? En esta se encuentra lo que es la línea alba. La línea alba es esta línea blanca que ven aquí, hecha de aponeurosis, que une los rectos del abdomen. La línea central. Esa es la línea alba. Muchos músculos, como han visto de lo que era en la parte lateral del abdomen, se van a ir a insertar a esa línea alba. Principales funciones del abdomen: la tensión y la flexión. Tensión es el principal músculo encargado de que las vísceras abdominales no salgan ni se muevan. Y la flexión es el principal músculo encargado de flexionar todo lo que es el tronco. El último músculo pequeño. Esta, como ven, es la línea alba del músculo recto del abdomen. Esta pequeña línea blanca que va subiendo, esa es la línea alba de los rectos del abdomen. El piramidal se va a insertar en la sínfisis del pubis. O sea, va a pasar, esta es la sínfisis del pubis, la unión de los dos huesos ilíacos. Y se va a ir a insertar en la línea alba del recto del abdomen. Su función va a ayudar a mantener la tensión a este nivel, pero otras funciones como flexión o rotación no va a generar. Con eso tendríamos todos los músculos del tronco y habríamos acabado, y hasta aquí sería su examen. Como siempre, lo que les voy a preguntar va a ser principalmente los grupos musculares y sus respectivas funciones, dónde se encuentran. Para eso me sirven los grupos musculares, para que ustedes se ubiquen en qué parte más o menos se encuentran. Nada más, chicos, eso sería